Rápidamente vamos a platicar y le agradezco el atender la comunicación a Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa. Juan Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días, Guillermo, y un gran gusto saludarte a todos los radioescuchas también, que tengan muy buen día. Una semana que deja la experiencia de un webinar organizado por Fundesa de un foro virtual denominado Perspectivas, el futuro económico de Guatemala después del COVID-19. Juan Carlos, ¿cuál cree que son las principales conclusiones de este foro y de las personas que han participado en el mismo? Que entiendo, uno de los temas que tanto se ha conversado es la dificultad que tiene el hecho de poder ir entendiendo la economía versus los cambios que provoca la enfermedad, ¿no? Gracias, definitivamente tuvimos esta semana la presentación por parte del Banco de Guatemala, del presidente Sergio Recinos, así como también de Keenan Scott, representante residente en funciones por parte del Banco Mundial, y de Paulo de León del Central American Business Intelligence, así como también de Carlos Melo, representante en Guatemala del Banco Interamericano de Desarrollo. Dentro de las principales conclusiones, lo primero es reconocer que el crecimiento económico en Guatemala este año va a decrecer. La estimación está alrededor de menos 2%, aunque pues sí, algunos economistas ya lo están reflejando en un 3% negativo, dependiendo de cuánto dure las medidas de distanciamiento social y por supuesto también las políticas que se han implementado sobre el no poder circular en el país. Por el otro lado, es importante también reconocer algunos sectores que están siendo más afectados. Vemos, por ejemplo, las actividades de alojamiento y de servicios de comida, que es la expectativa de caída en el crecimiento es hasta de un 9% negativo. En el caso de explotación y minas, menos 4.6%, y otras actividades de servicios con una contracción del 5.7%. Lo que sí es interesante es cómo esa fase de recuperación se le está llamando una fase o una variable en B, es decir, que ya a partir del 2021 se va a empezar a ver un mayor crecimiento. Se estima que para Guatemala el crecimiento podría llegar hasta un 5%, con algunos sectores que pudieran liderar ese proceso, especialmente en transporte, almacenamiento, manufactura, comercio, servicios, que deberían de empezar a recuperarse, y que esto pues también va a depender mucho de las políticas que adopte tanto el gobierno como las iniciativas de ley que se puedan aprobar en el Congreso de la República. Aquí estamos hablando importante leyes como la Ley General de Infraestructura Vial, la Ley de Leasing, la Ley de Insolvencias, que ya están en el Congreso listas para ser aprobadas y que podrían ayudar a aumentar el crecimiento económico en Guatemala. Claro. Juan Carlos, pero en este momento mucho tiene que ver con el hecho de cómo nos preparamos para el momento en que tengamos que reactivar. Uno de los temas que tanto hemos hablado en la Red Noticias con el doctor Romero y que le hemos tratado de transmitir a nuestros oyentes y hacer un llamado al gobierno es entregar una hoja de ruta del tema de reactivación. No digamos reactivemos ahorita, pero digamos conozcamos qué va a pasar cuando ese momento llegue para que todo el mundo se prepare a tiempo y todo sea más rápido cuando llegue el momento de quitar la llave y abrir el país por completo, que seguramente será por fases y esto no va a ser rápido. Pero también prepararnos a un futuro, porque hoy, por ejemplo, escuchaba que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ya estaba hablando de cómo preparar un plan que busca traer hasta $5,000 millones para asociaciones público-privadas, mientras en Guatemala todavía no hemos avanzado en la discusión de esos temas. ¿Le preocupa desde su punto de vista por el seguimiento que desde Fundesa han dado a impulsar este tipo de leyes que puedan contribuir a alianzas público-privadas, a ley de infraestructura vial y otras leyes que están pendientes que podrían impulsar también el crecimiento económico y que el golpe no sea tan fuerte para la reducción del mismo en el 2020? Sí, definitivamente lo que se está empezando es a diferenciar entre la reincorporación laboral, que va a tener que ser por fases, en donde cada sector se va a tener que
adaptar a una nueva normalidad con protocolos muy claros de sanidad, y eso va a durar por lo menos de 2 a 3 años, dependiendo de cuándo exista una vacuna en contra del coronavirus. Ahora, esa fase de recuperación económica y de reinvención de país, creemos que el gobierno está alineando muchos esfuerzos importantes. Ya se habla de empezar a aprovechar toda la disrupción de la cadena de suministros en Asia y cómo Guatemala puede aprovechar lo que los efectos de la pandemia han generado en las cadenas de abastecimiento, ya que las grandes empresas de Estados Unidos están buscando cada vez países que sean más resilientes, y Guatemala tiene esa ventaja por la cercanía a Estados Unidos, por la capacidad productiva que tiene el país, porque geográficamente tenemos acceso a los 2 océanos, tanto al océano Atlántico, al océano Pacífico, tenemos capacidad para poder interconectar al país. Entonces es una gran oportunidad de inversión. De hecho, pues el gobierno también ha mostrado mucha proactividad con el nuevo aeropuerto que ya se está planificando en el municipio de San José. Eso va a ayudar a coordinar la logística de una mejor forma. Entonces vemos como muy positivo las acciones de reactivación y reimaginación. Hay que reinventar mucho de los sectores que en Guatemala están trabajando, y por eso precisamente, y anunciar que la próxima semana vamos precisamente a estar desarrollando un webinar por Zoom para que todos puedan seguirlo a través de las redes sociales, en donde vamos a contar en esta oportunidad con la participación de grandes expertos que han estado hablando sobre el tema, pero muy específicamente vamos a tener la oportunidad de escuchar a Jorge Suárez Vélez. Él es uno de los panelistas más importantes, es de una firma internacional que se llama Allen & Company, y además que ha sido un experto que ha estado en CNN en español varias veces hablando de la importancia de esa disrupción de la cadena de abastecimiento por el COVID-19 y cómo pues Guatemala puede aprovecharla de mejor forma y empezar a generar una capacidad mucho más proactiva hacia los sectores productivos que definitivamente tienen mayor capacidad de resiliencia en nuestro país. Licenciado, buenos días. Dentro de esta visión que ustedes manejan, ¿cómo se puede dar un espaldarazo o apoyar al sector que ha tenido que cerrar, sectores golpeados como turismo, como el comercio informal? ¿Y cómo se puede pensar en incorporar a las personas que han perdido ya su trabajo y que es una de las principales preocupaciones que genera estas medidas y esta situación? Definitivamente hay sectores, especialmente el turismo, que van a tener que reinventar mucha de la forma en que trabajan, porque va a tomar mucho tiempo en que los hoteles y también la coordinación logística de los tour operadores, así como las líneas aéreas, regresen a una normalidad. De hecho, el presidente de Hilton Internacional comentaba que la recuperación en los hoteles se espera hasta dentro de los próximos 3 años. Entonces hay muchos sectores que van a tener que transformarse, y ahí es donde vemos una gran oportunidad de revalorizar muchos de los activos y transformar algunos destinos turísticos, algunos que se van a poder adoptar para el turismo local, y por supuesto otros que vamos a generar un esfuerzo conjunto para interconectarlos con cadenas de valor mucho más acelerados hacia los servicios, hacia la conectividad, hacia el mayor uso de tecnología, que ese es uno de los temas críticos en estos momentos, como Guatemala también avanza en una agenda digital. Estamos viendo también muy positivo que ya en el Congreso hay una ley antitrámites, eso tiene que acelerarse. Guatemala es uno de los países que más trámites burocráticos tiene en toda América Latina. Entonces, esta es una buena oportunidad para reducir esos trámites burocráticos, para empezar a generar una agenda digital que permita mayores compras en línea, fortalecer la capacidad productiva del país y generar un esfuerzo colectivo para aprovechar esta crisis y que sea una oportunidad de desarrollo para Guatemala. Ahora, en este momento, Juan Carlos,
¿cuál es el principal reto que los expertos en este webinar que se ha celebrado esta semana han expresado en cuanto no solo a la economía guatemalteca, sino cómo lo que está ocurriendo en la región puede impactar nuestros intereses? Porque, por ejemplo, vemos lo que ocurre en Honduras, que hay situaciones donde las MIPYMES ya van a cierres. En El Salvador la situación se dice es mucho más delicada, puesto que hay un enfrentamiento político entre las principales fuerzas políticas de ese país y el presidente, el Congreso, las Cortes. Pero aparte de esto, sumamos en El Salvador un hecho tan delicado como que allá ya estamos viendo quiebras de empresas y cierres totales. Desde el análisis de los expertos, ¿cómo esto puede contribuir a que el golpe para nuestro país sea más fuerte? Lo que se ve es que definitivamente la coordinación entre el gobierno y el sector empresarial en el caso de Guatemala ha sido mucho más positivo, una coordinación abierta, un diálogo franco y una coordinación de actividades. El sector empresarial ha apoyado directamente las acciones del gobierno para poder liderar este esfuerzo en contra del COVID-19, y lo que vemos es que definitivamente en todo el mundo hay un impacto económico. Algunos países están sufriendo mucho más, países como Italia, España, cuyos sectores turísticos es un gran porcentaje del PIB. Esos países van a ser mucho más afectados. En el caso de Guatemala, la composición del PIB definitivamente hace que seamos más resilientes a este tipo de impactos. Por eso nuestra caída en el crecimiento económico no es tan devastadora como países como Italia, que ya se habla de una caída del 9%. Nosotros tenemos esa capacidad, esa resiliencia como país de generar un esfuerzo colectivo por impulsar mejores cadenas de abastecimiento. Tenemos que aprovechar la capacidad logística que tiene Guatemala, la capacidad de servicio y cómo ir transformando a varios sectores. Hay muchas personas que hoy trabajan en el sector agrícola que van a tener que acelerar ese proceso de transformación hacia una agricultura que sea mucho más dinámica, que genere un proceso de tecnología para una agroindustria mucho más sofisticada. Así es que lo que estamos viendo es que en esa etapa, ya después de que los sectores regresen a trabajar, que el transporte público se abra, definitivamente en cuanto entremos en esa etapa de reimaginación de cómo poder reestructurar a los sectores económicos, pues claramente este foro lo que nos ha dejado es esa oportunidad de iniciativas en el Congreso y de políticas públicas que desde el gobierno se están implementando a través de la Política Nacional de Competitividad, en cómo las ciudades intermedias y la ciudad de Guatemala pueden ser un motor de desarrollo para el país. Claro, bueno, Juan Carlos, quiero agradecerle su participación con nosotros a esta hora de la mañana para conversar acerca de los resultados de este foro y también la expectativa de lo que ocurra para la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, son las 7:35 de la mañana. Rápidamente vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿cómo cambian los hábitos del consumidor en medio de esta pandemia del COVID-19 y demás? Hay incremento, por ejemplo, hasta el 30% en los envíos que se dan a través de aplicaciones que ahora nos estamos acostumbrando a utilizar como la forma de pedir comida a domicilio, de enviar algún detalle o algo. Pago de servicios. Claro, el tema es el servicio a domicilio. Se ha visto cómo se incrementa la cantidad de personas que interactúan también con estas plataformas, y seguramente esto va a provocar que se aceleren los procesos de transformación digital para muchas empresas. Así que de esto venimos a platicar también al regresar de la pausa. Son las 7:36 de la mañana.